Ahora vamos a arrancar con el punto clave, el punto central de este módulo, que es el registro de las tareas. Para el registro de las tareas tenemos dos métodos: registrar tarea, por persona, por día, o registrar todas las tareas de una semana de una persona. Estos son las dos opciones que tenemos acá: registro de tareas diarias y registro de tareas semanales por persona. Ambas piden exactamente los mismos datos, pero la diferencia está en que si uno tiene una ficha de una persona, y una persona que ha estado trabajando toda la semana en una misma actividad, por ejemplo ha estado podando, ha estado haciendo X tarea, que habitualmente es así en la parte agrícola, la masa de personas está, el común de las personas está trabajando toda en una misma actividad, y a lo mejor una persona está haciendo mantenimientos varios, tareas diferentes, llevando cosas para acá, para allá. Bien, en ese caso, que si tenemos una ficha de una persona, nos conviene cargarlo desde el registro de tareas semanal, porque hay muchos datos que el sistema lo va a presuponer y los va a ir cargando en forma automática. Entonces la descarga es mucho más dinámica. Vamos al registro de tareas diarias. Para el registro de tareas diarias necesitamos confeccionar una planilla que tiene las características de una planilla en Excel, en donde voy a dejar un modelo en pantalla para que se vea con claridad, en donde vamos a tener por persona la cantidad de horas, la actividad que estuvo haciendo, el cuartel donde estuvo trabajando, si estuvo aplicando un insumo agrícola, si estuvo trabajando con una maquinaria y con algún implemento. Toda esa información es la que nos requiere esa planilla. Cuando entramos a la ventana, esta ventana nos muestra todas las tareas que hemos cargado hasta el momento. Yo acá he registrado nada más que una, para poder sacar los informes de maquinaria que hemos visto a lo mejor en los videos anteriores, si han visto los videos que tenemos de maquinaria. Y esta ventana tiene algunos filtros como para poder encontrar rápidamente nuestro registro. Hay que tener claro lo siguiente: tenemos que tener el registro en papel físico, que es importante porque es desde el cual vamos a partir este dato, va a nacer este dato, y si tenemos alguna diferencia, algo que corregir, algún error que estamos notando que puede haber quedado, la forma de poder revisar es que nuestro registro, el número interno que genera el sistema, el número de identificación que genera el sistema, tiene que quedar en ese papel, en esa planilla, tiene que quedar en algún lugar como para poder hacer referencia a ese dato. Entonces, si a nosotros se nos pierde un registro, tenemos duda de si el dato que se ha colocado es correcto o no, si nosotros tenemos duda de si ese dato que se ha colocado, que se ha cargado, tiene algún error o no, vamos a poder ir a la parte física e identificar con cuál es el registro que corresponde a este número de identificación. Y viceversa, si nos encontramos con una planilla en donde vemos un dato que sabemos que está mal puesto en la planilla, que lo vamos a corregir, entonces podemos saber en qué registro ha quedado cargado dentro del sistema. Entonces, esa referencia cruzada nos va a ayudar a encontrar con rapidez cualquier error. También el otro dato que tenemos que registrar es el número del parte. La planilla diaria tiene que tener un número de parte del día. Esto puede ser la fecha invertida, puede ser una planilla que tenga prenumeraciones, o sea, un talonario prenumerado, o puede ser simplemente un número que nosotros lo vamos a ir colocando en forma manual al momento de llenar la planilla en forma creciente, y tomamos el número anterior y le ponemos el próximo número de parte. Cada finca tendría que tener sus partes, sus números de parte. El sistema va a permitir que tengamos partes con la misma numeración, porque de hecho cada línea pertenece a una persona, o sea que un parte va a tener varios registros, o sea que vamos a tener varios registros acá con el mismo número de parte. Si pertenece a la misma finca, ya suponemos de que es una misma planilla.
Entonces, esas referencias cruzadas son las que nos van a permitir encontrar rápidamente cualquier error que pudiéramos detectar, que queremos ir a verificar y corregir, ya sea en la planilla o en el registro dentro del sistema. Bueno, en los filtros nos permite filtrar por un número de partes para encontrar rápidamente todos los registros que pertenecen a un solo parte, entre fechas para poder encontrar algún dato que fue cargado entre algunas fechas. Hay un error muy habitual, que es que cuando uno carga las fechas, a veces se nos desplaza el cursor o metemos mal el año y a lo mejor nos queda, en vez de año 2021, nos queda 201. Entonces nos queda fuera de rangos. Podemos nosotros pedirle desde principio de la humanidad hasta el año que queremos analizar. Entonces, todos esos datos que podrían haber quedado mal cargados hacia atrás los encontramos rápidamente, o simplemente ordenándolo por fecha, pinchando en el título, podemos irnos al principio y encontrar cuáles son las partes que han quedado con fechas que son mal colocadas, o al revés, que se han ido a fechas futuras. Por ejemplo, le hemos puesto, en vez de 2021, le hemos puesto 5021, 5240, que también son errores muy comunes y el sistema no lo puede detectar porque el año no lo controlamos. Sí controlamos la estructura de la fecha, que sea coherente, que corresponda a una fecha razonable. Por ejemplo, no vamos a tener nunca un 30 de febrero, entonces eso el sistema no lo va a permitir cargar, o un 25 del mes 18, porque tampoco va a existir el mes 18. Entonces esos datos sí los podemos controlar, pero no los rangos de fecha que se nos puedan escapar. Vamos a ver ahora cómo es la carga del dato. Cuando entramos, yo acá estoy entrando a modificar el registro que ya tenemos cargado. Cuando entramos, el sistema nos va a proponer un número de identificación. En realidad, cuando le damos nuevo, nos va a colocar una palabra que dice pendiente, o sea que el número no va a estar asignado hasta que efectivamente lo grabemos. Cuando grabamos, recién ahí le asigna un número de registro, y eso es para evitar que si hay varios usuarios cargando sobre el mismo sistema, no colapsen, no colisionen dos partes que han tomado el mismo número. Número de identificación interno. La fecha la fecha del parte que tenemos físico. El número del parte es el número de registro que vamos llevando, que puede estar, como decía, un preimpreso dentro de ese parte, o puede ser un número que vamos nosotros arrastrando manualmente. Tengamos en cuenta que los partes son por día, o sea que para una misma fecha debería ser todos los registros con un mismo número de parte. Pero eso también queda supeditado al hábito o a la forma en que quieran generar los partes cada una de las empresas. O sea que se puede adaptar a la norma en que hayan adoptado cada uno. El periodo. El periodo es muy importante porque es el periodo agrícola al cual le vamos a afectar este registro. Y esto lo dije ya en otro video, tengamos en cuenta esto. Cuando nosotros hacemos actividades agrícolas y estamos en los puntos de finalización de un ciclo agrícola, que estamos en plena vendimia, suele suceder de que hagamos alguna actividad que ya queremos que impacte en el próximo ciclo, o puede que necesitamos cargar registros que impacten en el ciclo que ya estamos cerrando. Entonces, esto nos permite decirle específicamente, esta tarea que está haciendo esta persona ya va a impactar en el próximo ciclo. Hay un ejemplo muy característico que siempre lo menciono, y es que podemos estar fertilizando sobre el periodo de vendimia ya para la próxima floración. Entonces, estamos en la época de vendimia, pero también estamos haciendo tareas culturales que pueden impactarnos en el costo del próximo ciclo. Entonces, los periodos nosotros podemos solapar en el sistema. Podemos estar cargando dentro de la misma planilla, de una planilla de tareas de un día, por ejemplo la planilla número 1, como la que tengo acá, y estar cargando varias personas que están trabajando en vendimia o alguna otra actividad, y de repente una persona que está haciendo una actividad que la vamos a afectar al ciclo siguiente. Así que eso lo podemos tener en cuenta para poder llevar un control mucho más fino de todos nuestros movimientos que hacemos, de nuestros gastos,
y para poder afectar, principalmente para el tema de gastos, para poder afectar al ciclo que corresponda. Bien, los datos que vienen a continuación tienen que ver con a dónde está trabajando la persona, en qué finca, que va a estar, si lo han visto el video de fincas, cada finca tiene un código de finca correctamente, cada legajo, la persona, acá hay un dato importante, la persona tiene que estar afectada a la finca para que el sistema la pueda proponer. Nosotros podemos cargar un código de una persona que no pertenezca a esa finca y lo va a tomar, pero si queremos ir a buscar las personas que están en esa finca, nos va a traer nada más que los legajos que estén vinculados a la finca, y esto lo podemos ver cómo se carga en la opción que nos dice personal. Así que vean ese video para ver qué datos específicamente nos pide el sistema y qué otros datos adicionales se van a tomar aparte de solamente el alta del legajo. La actividad, dato muy importante, todo registro tiene que tener un código de actividad, y acá esta persona puede estar o trabajando o puede estar tomándose una licencia. Así es que acá también vamos a registrar los días de licencias. Días de licencias, ya sea por maternidad en el caso que sea una mujer, o también maternidad en el caso que sea un hombre, tiene días laborales de permiso, de vacaciones, por enfermedad. Todo eso es un costo para la empresa, para la finca, que también lo podemos trasladar a la empresa. Entonces, o sea, lo podemos trasladar a todo ese costo que tenemos y poder saber qué cantidad de mano de obra directa hemos tenido y qué cantidad de mano de obra indirecta que ha impactado en la finca en el conjunto. Por eso que es muy importante registrar también todo aquello que nosotros pagamos, pero que no ha sido trabajado específicamente en un cuadro específico, sino que es tomado como una licencia. Luego, el cuartel. Y el cuartel es vital para poder asignar la maquinaria que esté vinculada a esta tarea, el sueldo de la persona, el insumo agrícola que puede estar aplicando. Todo eso, si definimos el cuartel, vamos a poder después saber ese cuartel qué costo tuvo. Y acá viene un tema muy importante. ¿Qué pasa cuando tenemos una actividad que es realizada en forma general, como por ejemplo, o afecta a toda la finca? Supongamos, hacemos mantenimiento de los callejones de la finca. Eso no se lo podemos asignar a un cuartel, lo tenemos que asignar a la finca en conjunto. Para eso tenemos la posibilidad de crear cuarteles ficticios, pero que los vamos a usar para vincular a esos cuarteles actividades que impactan en la finca completa, o que luego lo vamos a prorratear por superficie o en función de dónde estuvo trabajando la mano de obra. Supongamos que la mano de obra estuvo trabajando en el cuartel 1, el 5% del total de la mano de obra en el cuartel 1, el 35% de toda la mano de obra estuvo trabajando en el cuartel 2 y el resto en el cuartel 3. Entonces, cualquier gasto que no podemos asignar a un cuartel, pero que tiene que ver con la mano de obra, como por ejemplo, supongamos hemos comprado ropa para la gente, o algo en particular que sea un gasto específico, o un taller donde atendemos las maquinarias, o supongamos que tengamos un centro de salud adentro de la finca, tenemos una propiedad grande con muchas hectáreas, tenemos mucha gente trabajando y tenemos un centro de salud dentro de la finca. Ese centro de salud va a ser un costo del personal que esté trabajando allá adentro atendiendo a la gente, de un comedor, puede ser también, los gastos del comedor. ¿Cómo van a ser prorrateados? No por superficie, sino en función de la mano de obra que está trabajando ese día. O sea, todo lo que se aplique como gasto que está tomado por la mano de obra, luego podemos decir al sistema que lo prorratee en función de donde estuvo trabajando la mano de obra. Entonces, supongamos que en el comedor gastamos en el mes 50.000 pesos. Bien, en este mes, ¿dónde estuvo aplicada la mano de obra? 5% acá, 35% acá, el resto acá, listo. Así es como lo va a prorratear el sistema cuando lo vinculamos a un cuartel ficticio que va a ser prorrateado
por mano de obra, en función de cómo la mano de obra estuvo distribuida. Y eso lo van a poder entender cuando damos de alta a las fincas cuarteles. Así que vean el video de fincas cuarteles, ahí explico en detalle cómo dar de alta a estos cuarteles ficticios. Y luego la maquinaria. Hay tareas culturales que van asociadas, vinculadas con una maquinaria, como por ejemplo cuando fertilizamos, cuando fumigamos, cuando hacemos movimiento de suelo, que va atado con un tractor y algún implemento. Y hay actividades culturales que se hacen directamente manual, como por ejemplo podas de brotes, cuando se combaten las hormigas, muchas veces que van con una mochila nada más, bueno, etcétera. Si es necesario, se coloca la maquinaria; si no es necesario, no se coloca la maquinaria si no se tiene. Ahora, hay que tener en cuenta que desde acá el sistema va a tomar las horas que estuvo trabajando la maquinaria. Así es que, si esta persona estuvo trabajando en total 8 horas, más 8 horas normales, más una hora extra, esa cantidad de 9 horas va a estar también vinculada a la maquinaria. Y esto lo va a tomar el sistema después, cuando saquemos los informes, que ya lo habrán visto seguramente en los videos de maquinarias, control de mantenimientos históricos y gastos por tipos de maquinaria. O sea, estos informes, 3 de estos informes toman la información de la cantidad de horas que estuvo asignada esta máquina a esta actividad. Si esto estuvo trabajando, por ejemplo, en la maquinaria, transportando palos de un lugar a otro de la finca para que sean replanteados, eso también es una actividad que deberíamos registrar acá. Y eso, por ejemplo, estuvo manejando Juan Antonio, estuvo manejando el tractor y estuvo durante 8 horas trasladando palos para que otra gente esté plantando palos. Estamos haciendo una replantación, digamos, de palos en la finca. Esas 4, 8 horas, el tiempo que estuvo esa persona, hay que colocarla y va a ir a parar a un cuartel ficticio en donde esa digamos, actividad podría ir asignada directamente al cuartel, en este caso no sería un ficticio, o podría ir prorrateada por superficie, por ejemplo, que impacte en toda la finca en total, porque a lo mejor estuvieron reparando la finca por todos lados, cambiando palos por todos lados, entonces el tractorista va llevando los palos de un lado para otro. Entonces esa maquinaria estuvo trabajando esas horas, entonces están vinculadas luego a la distribución del costo de la maquinaria entre todos los cuarteles en función de la superficie de cada uno de los cuarteles. Si un cuartel tiene el 10% de la superficie de todo el terreno, el otro el 13%, el otro el 15% y así sucesivamente, bueno, si se ha prorrateado por superficie, el gasto, digamos el consumo de esta maquinaria se va a prorratear también por superficie. Para entender bien esto hay que ver estos informes que están en la parte de maquinaria, que se explica bien cómo es el criterio del sistema para prorratear todo esto. Y luego un implemento. Y acá también es el mismo principio, el mismo fundamento, es poder saber un implemento cuánto tiempo estuvo trabajando. Por lo general, los implementos que se necesitan hacer un mantenimiento por cantidad de horas trabajadas, como puede ser una pulverizadora, una fumigadora, es necesario llevar un conteo de horas. Entonces, al estar vinculado con una maquinaria, si la tenemos acá sentada en el sistema, también podemos sacar esos datos. Y luego finalmente tenemos este recuadro en donde va todo el impacto económico de todo esto. Por un lugar, la cantidad de horas, que nos van a dar las cantidades de horas que estuvo trabajando el personal, que estuvo afectada esa máquina. Y por otro lado, si acá hay, por ejemplo, esto representa, este legajo que ponemos acá, está representa una cuadrilla. Supongamos que Alberto Estebanelli en realidad es el nombre del cuadrillero que maneja, que conduce a 10 personas, de las cuales todas estuvieron trabajando 8 horas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un total de 80 horas trabajados acá, y a lo mejor esa persona por día nos está cobrando, supongamos, 1000 pesos el día de administración. El rendimiento, que vendría a ser lo que esa cuadrilla
logró hacer. Por ejemplo, 20 hileras, unidades, ¿no? Hicieron 20 hileras, estuvieron podando olivos, hicieron 30 olivos podando. Entonces también una tarea que es contratada ya por tanto, al tanto, también se podría registrar acá, porque podríamos decir, hemos estado trabajando en el cuadro número 1, a lo mejor no se trabajó con una maquinaria, a lo mejor no, estuvo una persona que nos cuesta 1000 pesos el día y y trabajó, hizo 15 plantas en total. Hubieron 10 personas haciendo todo el trabajo de poda y el total de las horas que representa son 80 horas. Si bien acá un trabajo de contrato de cuadrilla nos cobran a nosotros por la cantidad de plantas que están haciendo, casi que no nos interesarían las horas, pero lo importante es que después este dato nos va a servir para unas estadísticas que vamos a sacar, porque podríamos tener el personal que tenemos permanente trabajando en la misma actividad, supongamos poda de vid, y tenemos una cuadrilla que hemos contratado porque no nos va a alcanzar el tiempo para hacer toda la finca completa. Entonces, esto nos podría sacar una referencia de qué rendimiento tenemos con uno y con otro, con cada grupo humano. A este que le pagamos fijo todos los meses y a este que le pagamos por cantidad de hileras que hacen. A lo mejor este nos hace una cantidad de tantas hectáreas y este nos ha logrado hacer, el resto de las hectáreas de toda la finca. Cuando informamos las horas de cada uno y cuando sabemos saber el costo que nos ha costado, en este caso la cuadrilla de Alberto Estebanelli, podemos sacar costo por planta, costo por superficie y una cantidad de informes estadísticos que nos dicen nuestro personal es ineficiente, nos conviene contratar otra cuadrilla más a los mismos precios para terminar de sacar todo esto y al personal local asignarlo a otras tareas que sean mucho más específicas o cualquier tipo de decisión que sea racional para mejorar los costos y para mejorar también la calidad, porque también una empresa que contratamos o una cuadrilla que contratamos y que lo hacen al tanto van a tratar de podar a la mayor velocidad y a lo mejor la poda no es tan eficiente como lo hacemos con un personal estable dentro de la empresa. Pero bueno, la comparación nos permite saber cuánto nos cuesta y también, aparte de cuánto nos cuesta, qué calidades tenemos de uno contra otro y qué rendimientos tenemos uno contra otro. Bien, esto es todo con respecto a la carga de un dato de una tarea cuando la hacemos por planillas. La otra carga que les contaba, que viene a ser los registros de tareas semanales, no es ni más ni menos que una ficha muy semejante, pero la diferencia va a estar en que cuando le demos nuevo, ya si le damos a la misma persona y otro día siguiente, a medida que vamos cargando, automáticamente nos va proponiendo datos que presupone el sistema, que si estamos trabajando con la misma persona y esa persona está desarrollando una actividad durante la semana, que por ejemplo sea poda, ya nos va a proponer el mismo levajo, nos va a proponer la misma finca, nos va a proponer la misma actividad y la cantidad de horas total. Entonces eso hace que la carga sea mucho más dinámica, pero siempre y cuando estemos cargando siempre la misma persona varios días seguidos. Ahora, si estamos cargando una planilla de un día, nos conviene la otra herramienta que a los aspectos es la misma, pero nada más que él nos va a proponer datos directamente diferentes, o sea, nos va a proponer datos en blanco directamente. Esas son las diferencias entre uno y otro, no nos cambia, nada más que nos favorece en el caso que tengamos un formato u otro. Bueno, esto es todo con respecto de la forma de cargas de tarea. Aquí hay que poner el foco en esto porque es la información vital desde la cual van a nacer el total de los informes, que son cerca de 20 informes en total, y que nos van a dar la perspectiva general de lo que nos está sucediendo dentro de la finca. Ahora les voy a mostrar el formato típico, el formato que nosotros proponemos para cargar los datos en las fincas. Uno de los documentos que entregamos con el sistema es este documento que le llamamos manuales de procedimientos, en donde
tenemos una lista de, digamos, de planillas ya preformateadas que proponemos para la captura de datos. Acá tenemos que tener en cuenta que el sistema así como sí solo necesita tener otras 3 patas más que tienen que ver con la documentación, el recurso humano que va a generar esa documentación y que después va a registrar dentro del sistema, y acá entra el sistema, y finalmente todo lo que es análisis. Eso es un sistema de información. Esta es la primera parte del sistema de información, esta documentación en donde vamos a registrar persona por persona en un día determinado. Vamos a definir la finca, el número del parte, la fecha del parte. Podría ser el parte número 1, fecha, como habíamos visto recién, 3 del 15 del 3, finca, y colocamos el número o el nombre de la finca. Y esto tendría que tener un talonario en cada una de las fincas, y ya con el personal permanente, y que tengan registro en blanco para que puedan cargar el temporal que se va dando de alta cada vez que se necesita hacer una incorporación de personal temporal, como puede ser una cuadrilla, como puede ser un grupo humano específico para una actividad específica, como es la vendimia, como es la poda, como son estas actividades que requieren de personal extra. Y bueno, y acá simplemente lo que se pide es el número de identificación, que lo vamos a dar nosotros del sistema, y que cuando lo terminamos de grabar el sistema nos dice se generó el registro número tal, y eso se va a colocar manualmente en este lugar. El legajo ya tendríamos que tenerlo preimpreso directamente dentro del sitio, acá en esta planilla, el nombre, y acá empezamos con datos que tendría que relevar la persona. ¿Qué actividad está haciendo? Un código de actividad. ¿Cuántas horas estuvo trabajando en horas normales? El 50 y el 100. Esto nos favorece después para exportar datos a un sistema de sueldo. ¿En qué cuartel estuvo trabajando la maquinaria y qué implemento? Todos los datos que nos está pidiendo la misma aplicación en el momento de la carga de tareas. Y luego el insumo, qué tipo de insumo es y qué cantidad, que ese es otro dato que se puede cargar una vez finalizada la carga de la tarea. Y la firma de la persona que estuvo trabajando. Esto en un principio nos servía como un registro para la parte laboral, hoy se podría adaptar como eso mismo. Entonces tiene dos, digamos, fundamentos muy importantes. Por un lado, el registro de las personas que estuvieron trabajando, que es algo que exige el Ministerio del Trabajo, y por otro lado, para poder tener la información que efectivamente estuvo haciendo cada persona. Volviendo nuevamente entonces ahora al sistema, un dato más que nos estaba faltando es que cuando hemos terminado de cargar un registro, acá también podemos vincular lo que se estuvo aplicando, si supuestamente se estuvo haciendo una aplicación de algún insumo agrícola. Entonces acá, al darle clic, estando parado sobre el registro, podemos comenzar a vincular los insumos que se estuvieron aplicando. Por ejemplo, se estuvo aplicando, y vamos a buscar acá el código del insumo, vamos a ver, estuvieron haciendo una actividad a lo mejor, y que estuvieron utilizando membrana no sé de qué cosa para arreglar un galpón, un tinglado, algo por el estilo. Entonces acá podemos indicar un valor si quisiéramos y la cantidad que se estuvo utilizando, supongamos que 45. Total, vamos a poner otro número, vamos a ponerle 134. Bien, si le damos un valor por unidad de lo que nos costó, ahí tenemos el costo total de lo que nos salió en insumos. Grabamos, y este registro ahora, esta actividad agrícola, le aparece acá en esta columna, aparece un tilde, un asterisco, indicándonos visualmente que hay un registro vinculado de insumos. Entonces ya con esto tenemos toda la información que necesitábamos. Por un lado, toda la actividad que se estuvo haciendo, con qué maquinaria y qué insumos se estuvo aplicando. Todos los informes van a aprovechar, o mejor dicho, no todos los informes, sino cada informe va a utilizar cada una de estas partes para alargarnos datos estadísticos, datos de resúmenes, detalles de lo que se estuvo haciendo, por finca, por persona, por cuartel, por etcétera. Todos los ángulos posibles que se puede llegar a ver toda esta información
como para que den claridad y que nos permitan hacer un análisis bien puntual de cada uno de los estados de maquinarias, de insumos, de mano de obra y de costeo de la finca. Esto es todo con respecto a las tareas. Hay que ver ahora los informes que se obtienen desde estas cargas de datos. Bueno, nos vemos en el siguiente. Chau, chau.